Bueno, hoy es un día muy especial para mí porque estoy con una eminencia de la historia. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias por aceptarme la pequeña entrevista a mí. Yo me siento muy afortunada de estar hoy aquí con usted. Un placer, como no. Usted, acabando de llegar a su casa, veo que lo que tiene de historia Son recuerdos. son recuerdos. Usted está hecho de recuerdos. Para hablarle un poco de mí, yo soy una joven cubana que llegó hace no mucho tiempo a este país y me he impresionado de conocer la historia que no pude conocer en mi país, ya que Sí. yo fui de las personas que no se le dio la realidad de la historia, como muchos jóvenes. Y esto, más que una entrevista para otras personas, es más para mí, para mi propia convicción y el hecho de decir que pude conversar con alguien como usted y que me pueda hacer su historia. Entonces, quiero empezar por preguntar desde sus inicios. Yo sé que muchas personas le hacen las mismas preguntas, pero quiero conversar como si estuviera conversando con alguien de mi familia. Y quería saber desde sus inicios, cuando eras joven, ¿qué recuerdas de tu época de la infancia antes de que te imaginaras que ibas a hacer todo lo que hiciste? No, mira, yo soy de Santi Espíritus, en Las Villas, provincia de Las Villas, y tuve una juventud muy bonita ahí, me encantaba, y teníamos una finca que íbamos a cazar, a pescar, y tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Yo sé que usted salió de Cuba solamente a estudiar para acá, para Estados Unidos. Correcto. Salí en el 54 y me gradué de high school en el 60. ¿Y cómo fue el momento, cómo llegó el momento ese donde usted decide entrar a la Brigada 2506? Bueno, había llegado a Miami, estaba aceptado en la Universidad de Miami, que había aplicado para ingeniería. Y entonces me enteré que había algo para la libertad de Cuba y vino un amigo mío que sabía más de eso, me puso al tanto, entonces decidí que era más importante ir a tratar de liberar a mi país que estudiar, y entonces eso fue lo que hice. En el momento donde Fidel toma Cuba, usted ya estaba aquí. Sí, cuando Fidel toma Cuba, ¿qué año fue ese? En el 59. 59. Y pues en el 58 mis padres fueron a México y ya después se quedó así, yo estaba porque estaba estudiando aquí. Ah, estaba. Entonces ahí fue cuando decidiste. ¿No estuviste en el momento que sucedió el estallido de No, Cuba? pero no, y nunca regresé después de eso. Decidiste estar del lado de acá. Entonces empezaste a tener la preparación con los demás muchachos. Sí, después entonces empezamos el entrenamiento que se dio en Guatemala y todas esas cosas y lo que culminó en un desastre, pero bueno, es historia. Bueno, pero es un desastre del que yo he aprendido mucho y muchas personas han aprendido de usted. Ah, no, sí. ¿Cómo fue ese entrenamiento? Bueno, el entrenamiento era un entrenamiento básico militar, también de caminata para coger fuerza en los pies, en las piernas, en las caminatas, de tiro, diferentes tipos de tiros con diferentes armas, inclusive con granadas de mano para prepararte para venir a una guerra. Usted no va con los jóvenes a Cuba, usted va mucho antes que la brigada. Sí, yo era parte de los tines de infiltración de la brigada. Y entonces nosotros entramos en Cuba como 2 meses antes de la brigada a trabajar con la resistencia interna. Y en la resistencia interna, ¿cuál era el trabajo básico? ¿Ustedes eran como parte de la población? Sí, nosotros nos daban casas de seguridad donde nos quedábamos y ahí entonces recibíamos también armamento explosivo que repartíamos para prepararse para el momento de que viniera lo que esperábamos, que iba a ser una invasión, que eventualmente llegó la invasión, ¿no? Pero tristemente no fue apoyada como se esperaba y desgraciadamente fue un desastre militar. Cuando usted se entera cuando falla, capturan a muchos de sus compañeros, pero usted no fue capturado. No, yo tuve la suerte de estar en La Habana, en una casa de una persona que tenía acceso a la embajada de Venezuela, y entonces cuando todo aquello fracasó, yo estaba en casa de esta muchacha y la vino a recoger a ella, Alejandro Vergara, que era un cónsul de la embajada de España, que era muy amigo de ahí, de su familia, que eran de herencia española, y entonces pues cuando él se la llevó para el apartamento de él, yo fui con ella, y de ahí nos consiguieron el asilo político en Venezuela, y entonces él me llevó en su carro diplomático, entonces me asilé en la embajada de Venezuela, estuve como 5 meses y medio, hasta que nos dieron el salvoconducto para salir. Como usted pasó ese tiempo
llegó a enterarse de las mentiras que decía Fidel cuando falló la brigada, porque apenas que falla la brigada, Fidel empieza a decir unas cosas cuando eran otras las que estaban sucediendo. Estábamos conscientes de eso, cómo no. Sí, pero cuando se entera en ese lugar, usted estaba en Cuba todavía cuando él empezó a decir mentiras. Sí. ¿Y qué pensaba? Fíjate que va a pensar de un tipo como Fidel. Horrible. Claro. Y claramente usted tenía que, bueno, huir de ahí porque era un blanco demasiado fuerte para ellos. Entonces sale de Venezuela, llega aquí a Estados Unidos y después de eso, yo siempre he tenido una duda. ¿Ustedes reciben como atención médica después de esas misiones? Atención médica, bueno, que estaría enfermo, sí, pero si no, no recuerdo así de específicamente una... ¿Como de salud mental o algo No, así? nada de eso se llevó a cabo, no. No era necesario, la verdad. No. Después de esa misión, que de esa misión yo sé mucho porque he investigado bastante sobre esa misión y he buscado. Después de esa misión, ¿cuándo es que llega la próxima misión a usted? Bueno, después de eso yo regresé a Cuba varias veces en tienda de infiltración, pero entrar y salir y imagínate, pues desgraciadamente fue un desastre y nunca nos pudimos recuperar. Usted es extremadamente famoso por Bolivia, por lo que sucedió en Bolivia con el Che. Yo quería que usted me hablara de un poquito antes para entrar en contexto. Fidel Castro manda al Che al Congo, ¿no? Bueno, el Che va por iniciativa propia al Congo y fracasa en el Congo, tiene que regresar. En aquel momento, obviamente, los soviéticos no tenían ningún interés en que el Che Guevara tuviera éxito, porque el Che Guevara era pro-chino. Y en cualquier país que lo hubiese triunfado, pues era una revolución que se iba a volcar a favor de la China comunista, de Mao. Y en aquella época los soviéticos y los chinos se odiaban. Entonces él, bueno, fracasa absoluta y completamente y ya ahí, ¿cómo es que él va para Bolivia? Bueno, él lo llevan para Bolivia, lo infiltran en Bolivia, y ahí empezó entonces le mandaron unos cuantos cubanos con él, que estaban allá, y empieza a tratar de operar, pero no tuvo ninguna suerte, porque te vas a ver, en todo el tiempo que la estuvo operando, no pudo reclutar ni un solo campesino. Era horrible. Sí, un desastre. No tenía nada para eso. No. Él lo único que sabía hacer era asesinar personas. Sí, señor. Y con gusto. Disfrutaba eso. Lo hacía con gusto. ¿Usted tuvo la oportunidad de leer el diario de él? La verdad que no me interesó leerlo mucho. No, porque ya usted tuvo la conversación suficiente. Sí, yo conocía lo suficiente de él. Muchas personas siempre tienen esa cosa de querer saber ese momento, cómo se sintió usted conversando, pero yo sé que él en ese momento no era tan conocido. No. Él simplemente se sabía, pero... Se lo hicieron famoso después de que murió. Fue cuando hicieron lo de la fotografía de Korda y toda la historia esa, pero antes de eso no era tan famoso y nada por el estilo. ¿Y usted cómo percibía a él? ¿Cómo lo percibió cuando lo vio? Bueno, yo sabía que era un asesino, sin embargo cuando lo vi me dio pena, porque yo recordaba las imágenes aquellas de él cuando visitaba la Unión Soviética, cuando visitaba a los chinos de Moscú, a los rusos, y era una imagen totalmente diferente. Aquí parecía un pordiosero, ni siquiera tenía botas, tenía unos pedazos de cuero amarrados a los pies, una chamaca sucia, pero a someter. Vaya, te daba pena, te parecía que era una persona que estaba pidiendo limón en una calle. ¿Y él estaba así vestido? O sea, él lo atrapan así mismo como él estaba. Sí. O sea, él andaba hecho un desastre absoluto. Completamente. Pero ya te digo, parecía una persona que estaba pidiendo limón en una esquina. ¿Y cómo fue que consiguieron atraparlo y llevarlo a donde estaba usted? Bueno, él fue una operación y lo lograron agarrar el gobierno de Bolivia y lo llevaron a una casa y me llevaron ahí para que lo viera. Entonces cuando entré le dije, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Y me dice, a mí no se me interroga, arrogante. Y entonces yo le dije, comandante, no venía a interrogarle, y usted lo mira, usted fue un jefe de Estado y está aquí por sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo quiero conversar con usted. Entonces ahí empezamos a comer. ¿Me puede quitar las amarras? ¿Puedo sentar? Porque estaba amarrado a pies y manos. Entonces al tener que le quitaran las amarras, le quitaron las amarras de los pies y todo. Entonces lo sentamos en un banquito que había dentro de la habitación esa. Y yo me senté en una silla, entonces ya estuvimos conversando.
¿Y él a todas las preguntas que usted le hacía reaccionaba negativamente? Algunas, otras no, otras me decía yo no le puedo contestar eso cuando eran cosas de interés táctico. Pero sí, llegamos a conversar. Yo le pregunté por qué había elegido Bolivia. Entonces dice, bueno, Bolivia era un país que ellos consideraban que como era un país tan pobre no iba a ser un gran interés de Estados Unidos de defenderlo. Y Bolivia, los soldados estaban muy mal entrenados, lo cual tenía razón, en verdad tenía esa razón. Y bueno, pero fue un desastre total. ¿Qué otra pregunta así usted le hizo a él? ¿Usted le hizo algún tipo de pregunta personal? O no, de, no personal, bueno, al final sí, al final ya había llegado la orden de eliminarlo. Yo le digo, comandante, yo he tratado, pero son órdenes superiores. Quiere algo para su familia. Entonces me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que verá una revolución, muy pronto va a haber una revolución triunfante en América. Y dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Esas fueron las últimas palabras de él. Oh, sí, él dijo eso. Sí. Entonces vino, me dio un abrazo, yo le di un abrazo y después se separó pensando que yo era el que le iba a tirar, que yo no le iba a tirar, pero bueno. Usted lo único que estaba ahí era para decir que ya la orden... Bueno, nos estaba para ayudar en la operación de captura y demás. Claro. Pero sí, ahí. Y entonces, bueno, es interesante. Yo estaba conversando con unas cuantas personas, a la gente le gusta como saber más. Es muy famoso que las manos del Che se las cortaron. Correcto. Y entonces una persona me dice, ¿por qué las manos? Y yo supuse que era por las huellas, Mira, pero cuando yo llegué, estaban dando la orden en ese momento de cortarle la cabeza y meterle en formol por si Fidel negase de que era el Che Guevara. Entonces le dije a esa persona, mire, es muy difícil te pueden enseñar la cabeza de un ser humano. Entonces, ¿qué usted sugiere? Porque quería una prueba fehaciente. Y digo, bueno, si quieren una prueba fehaciente, córtenle un dedo. Y ahí tienen las huellas digitales del Che Guevara. Entonces dieron orden que se le cortaron las dos manos. ¿Y usted lo vio valiente a la hora de que lo iban a... No, él estaba así, él se comportó bien. Hay que darle reconocimiento. Sí, se comportó valientemente. Sí. Yo he escuchado que usted ha dicho que cuando se le da usted le dice la noticia, él cambió completamente el semblante. Sí, se puso blanco como un papel. Y me dijo, mejor así porque yo nunca debí de haber caído preso. Y también estaba escuchando que algunas personas decían que cuando lo capturaron él decía que él era mejor vivo que muerto. No, nunca dijo eso. Eso se lo inventaron. Cuando lo capturan, yo hablé con la persona que lo capturaron y dice que él estaba sentado con Willy Simeón Cuba Saravia, que era otro guerrillero, y cuando lo agarraron, que ya no podía hacer nada, lo único que le dijo fue a los soldaditos que lo agarraron, mi pelea no es con ustedes, es con sus oficiales. Fue todo lo que él dijo, todo lo demás fue sido inventado. Y yo sé que usted, cuando ya lo eliminan, ¿usted tiene el reloj, el Rolex? No, el Rolex de él, lo cogió Gary Prado, que fue el que lo cogió preso. Oh. Y de lo famosa pipa fue que él se la fue a pedir al sargento Terán, que fue el que lo mató, y le dijo, no, a ti no te la doy. Entonces le dije, comandante, me la da a mí. Entonces me la dio a mí. Después vino Terán, mi capitán, yo lo maté y yo me la merezco. Y digo, vaya, para que te acuerdes de tu hazaña. Le di la pipa a él. Bueno, ya, cógela. ¿Qué voy a hacer? Debí haberme quedado con ella, pero bueno. Sí, no, la verdad. Errores de juventud. Pero tiene la historia. Y Sí. usted es un personaje. No creas tanto. Pero me tocó vivir Usted no se capítulo siente- de la historia. ¿Usted no se siente que es muy admirado por muchas personas? Realmente hay mucha gente que dicen eso, pero en realidad yo no creo admiración porque yo hice lo que tenía que hacer y punto. Lo hizo por convicción, Claro. claramente. Cuando él ya lo eliminan y lo llevan al cuerpo, yo sé que usted iba en el helicóptero. Sí, yo cargué el cuerpo de él con otro soldadito al pontón derecho del helicóptero, ahí lo amarraron con una camilla al pontón derecho bien amarrado, y entonces yo me senté al lado del piloto, que es yo me senté ahí a la derecha, y ahí volamos a Valle Grande, que era donde estaban procesando todas las operaciones y demás. Y usted estaba infiltrado en el ejército de Bolivia, ¿no? Usted estaba No, metido... infiltrado no, yo estaba con conocimiento de los bolivianos representando al CIA. Creo que dije mal la pregunta. ¿El uniforme que usted traía en ese momento? Yo realmente tenía puesto un uniforme de tropas especiales americanas, pero sin insignia. Oh, en la famosa foto que hay de usted al lado de
y tenía una Del gorrita Che. puesta que era del ejército boliviano. Eso era lo que estaba tratando de preguntarle. Sí. En la foto esa es lo que la más famosa, yo siempre me estaba preguntando, bueno, ¿y ese uniforme que él trae será de...? No, era del gobierno, del ejército boliviano que me lo dieron y la gorra sí era también de ellos. ¿Usted cree que es verdad lo que decía Fidel de que ellos tenían el cuerpo del Che después, cuando lo fueron a buscar? Yo no creo, porque el Che fue enterrado al final de la cabecera de la pista, en el mismo medio, hicieron un gran hueco y ahí lo tiraron. Y Fidel dijo que lo había encontrado al lado de la pista junto al cadáver de otro guerrillero. Eso no es verdad. Y no tenía sentido, No. para nada. Después de este... Pero las manos sí se las mandaron a Fidel. Después de esto, ¿qué? Usted llega acá a Estados Unidos y enseguida lo mandan para otra misión. No, cuando yo regresé de Bolivia, de haber, no, estuve un tiempo aquí en mi casa. Sí, recuperándose de... O simplemente Recuperando, descansando. simplemente en aquella época ellos querían que yo no me pusiera mucho a ningún lugar que tuviera, como decían los americanos, low profile, O bajo perfil, sí, entiendo. un bajo perfil. Yo sé que usted tuvo muchas muchas de las cuales no se conocen ni se puede conocer porque son clasificadas y ayudaron a personas. ¿Hay algún tipo de misión que ya se haya desclasificado que se pueda saber de alguien que usted ayudó? No, pues creo que no han desclasificado todavía nada. No, pero sí ayudó a muchas personas. Traté. Y cuando usted fue a la guerra de Vietnam, ¿cómo fue eso? Yo me imagino que No, extremadamente yo fui de fuerte. voluntario a la guerra de Vietnam y estuve 2 años y medio en Vietnam. Ahí me tumbaron 5 veces de helicóptero, pero tuve suerte. Y ahí aprendí a volar helicóptero, a mí me encantó. Así que en la guerra de Vietnam para mí fue una de las épocas que yo disfruté más. Y yo tengo una duda. ¿Cómo te tumbaron el helicóptero? ¿De qué manera salías del helicóptero No, mira, para no estrellarte? el viaje que más fuerte fue un viaje estábamos con el helicóptero hovering, o sea, a baja distancia de la tierra, y el helicóptero maniobró para que yo le tirara una guerrilla que va a la izquierda y con el rotor de cola le pegó un árbol. Y ahí perder el rotor de cola te clavaste ahí. Y entonces ahí nos clavamos ahí, después tuvieron que venir a recoger el helicóptero y demás. Pero cuando te tumban el helicóptero no es lo que la gente piensa. Sobre todo si te tumban a gran altura, que se te para la turbina, ¿verdad? Así, te rompen, la turbina cuando le das un tiro a la turbina, y ya no tiene presión ninguna. Y las aspas van a la velocidad que van, entonces le quita el ángulo y va bajando, y cuando es así levanta ahí un poquito y pues, si eres buen piloto lo puedes posar sin que pase nada. Oh, mira, esa duda yo la tenía tan en mi mente porque yo te había escuchado decir, no, nos tumbaron el helicóptero, y yo decía, wow, pero ¿cómo salía? Yo soy una persona que le tiene mucho miedo a los aviones, No. pero terror. Y bueno, todo lo que vuela. Y por eso era como, ay, No. Dios mío, qué sentimiento me da a mí, como, uy. Y usted aprendió así. Sí, yo cuando estaba volando en Vietnam con un piloto del ejército, y era lógico, él me estaba volando rasante buscando la guerrilla. Me dijo, mira Félix, si a mí me hieren grave nos vamos a matar los dos. Tú debes aprender a volar esto y a aterrizarlo, porque si a mí me hieren grave y tú no puedes volar el helicóptero, nos vamos a matar. Entonces me enseñó en las operaciones, no específicamente, me enseñó a volar el helicóptero, y después cuando teníamos un tiempo libre iba a un espacio vacío para que me enseñara a aterrizarlo y levantarlo, que es lo más pesado. Porque tiene la tendencia cuando tú ves bajando de volver a subir, porque piensa que te va Y te lleva. Pero no, tú una vez que lo dejas bajar, lo dejas así, él llega pan y se puesa tranquilamente. Pero tiene la tentación de darlo otra vez cuando ve que está llegando al... Te da la mala impresión. Es como una impresión, ¿no? Sí, pero después de eso ya te acostumbras y ya no hay problema ninguno. Usted como ex miembro de la CIA escoge a las personas o hay personas que pueden tratar de ser parte de ser un agente de... Mira, lo mío fue diferente porque yo entré a la CIA por casualidad. Yo no fui a aplicar a la CIA ni nada por el estilo. Okay. Y cuando resultó que cuando entré ahí a operar me di cuenta que era la CIA, y después entonces ya seguí con ellos. Te quedaste ahí con ellos. Y bueno, me imagino que ellos te dieron
mucha, como escuela, enseñarte cómo interactuar con ciertos tipos de personalidades. Siempre te dan un curso. Un curso para eso. Un curso general de inteligencia. Y lo demás es lógica. No, lo demás es, imagínate, te mandan a lugares donde Sí. estás en guerra y tienes que saber lidiar Claro, con eso. claro. Me imagino que hayas visto muchas cosas feas. Sí, en la guerra se ven muchas cosas feas, desgraciadamente, y tiene que aprender a vivir con ellas. Sé que usted es un hombre de fe. ¿Mm? Sé que usted es un hombre de fe. No, sí, yo creo mucho en Dios, Siempre creyó en Dios. siempre. Lo criaron así desde que era chiquito. Católico y romano. Sí. Sí. Yo tengo mucha fe y al ver a una persona como usted, ver todas las cosas que hizo Me pasé. y logró, tenía que tener mucha fe en su corazón para saber de que Yo tenía una convicción que Dios me dio de que a mí no me iban a tocar. Por eso la gente decía que yo estaba loco, yo quería que me mataran, porque yo salía del helicóptero con el cuerpo completo a tirarle. Es que yo sabía que no me iban a... Y efectivamente me explotaron el extinguidor, que me pasó la bala entre las patas, que está puesta colgado ahí. Pero nunca me hirieron. Me hirieron a pilotos que estaban al lado mío, el otro piloto yo tuve que volar para atrás, pero a mí nunca me tocó una bala. ¿dónde está el extinguidor? Levántate ahí, lo vas a ver del lado de allá. Levántate. ¿Aquí? Sí, donde está la pared, al otro lado de la... Oh, Fíjate que tiene el hueco del balazo. ¿puedo? Sí, ¿cómo no? Y la bala está dentro. Pesa. Oh, wow. Y bien, tiene el número 39, que los helicópteros tenían ya el número 38, 39, 40. Y este es el número 39. Este es el balazo. ¿Mm? Esta es la bala. Sí, la bala entró por ahí. Si lo mueves así, verás que la bala está ¿Y dentro. por qué está es una línea así? ¿Porque es muy grande la bala? No, la bala porque lo agarró de lado. Oh, wow. Sí. Déjame enseñarlo aquí. Mírala. Ahí entró y ahí está la bala. Y este es el número 39. No, aquí hay mucha... usted tiene esto... Estoy tan impresionada. Dale un consejo a cualquier joven que está queriendo luchar por la libertad de Cuba todavía y todavía no sabe específicamente qué es lo que debe de hacer. ¿No? Tiene que ser honesto con él mismo, que de verdad quiere hacerlo y nunca mentir. No voy a decir mentira. No. Preferible no decir nada, decir mentira, porque a la corta o a la larga te agarran. Siempre te van a agarrar. Sí. Eso me lo dijo a mí un agente del FBI que vino a hablar conmigo cuando yo tuve que testificar ante el Congreso. Me dijo, mira Félix, si hay una pregunta que te molesta, tú no te acuerdas, pero no mientas, nunca. Porque te va a dar preguntas en diferentes formas, y si has mentido te va a salir. Pero si no te acuerdas, no te acuerdas. Y fue un consejo muy sabio. Un consejo espectacular. Sí, era un agente del FBI muy amigo mío, de origen latino, que se llamaba Carlos Durán. Y después murió de cáncer porque él fumaba como loco. Sí. ¿Y usted ve hoy la juventud cubana? ¿Qué usted piensa de la juventud de hoy, de la juventud cubana? Bueno, imagínate, es una juventud que no conoce realmente lo que fue aquello. No conoció lo que era la Cuba de antes. La mayor parte no tenía ni idea. Tú le dices a la juventud de ahora que en la época de nosotros la gente iba al periódico para buscar dónde estaba la carne más barata o el pollo más barato y no te creen. No, ellos no tenían idea que en aquella época había una abundancia de comida extraordinaria que sobraba. Como se acostumbraba al principio que no había comida, había que estarla buscando aquí y allá. Ellos no podían concebir que hubiera una época en que había esa cantidad enorme de comida disponible al pueblo. ¿Y usted cómo aconsejaría a alguien que tiene la venda en los ojos que puso Fidel? Por ejemplo, imagínese ahora mismo de que está conversando con una muchacha que se pasó toda su vida estudiando en Cuba y que no tuvo ningún interés de aprender nada aquí, que simplemente tengo el adoctrinamiento de Cuba. ¿Qué consejo usted me daría si usted supiera que yo tengo la venda en los ojos? No, obviamente con el tiempo estando aquí te vas dando cuenta de la verdad, de la realidad de lo que, y las mentiras que te dieron allá. Como tú ves lo que está, la realidad de lo que está pasando aquí en Estados Unidos.
No, claro. Todavía veo algunas personas que no se dan cuenta de la realidad. Eso pasa también. Porque el hecho de saber que todavía hay tanta gente que alaba la imagen del Che No sabían la clase de asesino que era. y uno se los dice y hacen como... No. No. El que está obsesionado en eso, olvídate. ¿Usted recibió algún tipo de amenaza en su vida? Sí, inclusive tengo una que me mandaron de a ver si... Hay una que está ahí en la pared por ahí que me mandaron, que me dijeron... ¿Lo tienes puesto aquí también? Sí, lo tengo puesto en la pared de arriba. Le decía, hijo de puta, te voy a matar cuando vaya a Estados Unidos. Patria o muerte, venceremos, viva Fidel, viva el Che. Wow, te lo mandaron de Cuba. No, me lo mandaron aquí, lo pusieron en mi casa aquí. Y en el sobre era una dirección que no era la mía, o sea que me dijeron que lo habían hecho a propósito para que yo supiera que los comunistas habían venido y ellos habían puesto eso aquí en el buzón de mi casa porque la dirección no correspondía. No hubiera llegado nunca si no la ponen aquí personalmente. Increíble. ¿Y como esa recibió más? No. ¿No mucho? ¿Y personas no se metían con usted? Realmente no. Sí me dijeron, por ejemplo, un viaje que yo estaba creo que regresaba de Vietnam y entonces me dijeron que no volara directo a Miami porque había un desertor de la inteligencia cubana en París que había dicho que le había encargado a un compañero de la inteligencia cubana que secuestrara el avión del cubano que había participado en la muerte del Che. Y entonces me dijeron que no fuera a salir, entonces salí de Miami a Atlanta, Georgia. Y ahí, por cierto, tenía un vuelo que se iba de Atlanta, Georgia, a San Francisco y tenía que esperar un montón de horas. Yo tengo una prima que vive ahí en Atlanta. Y entonces averigüé que había un vuelo una hora después, que el mío era a través de Houston, Texas, y el otro era a través de Dallas. Entonces lo puse para el otro vuelo, para estar un rato más con mi primo, una hora menos en San Francisco. Y el vuelo mío se lo llevaron para Cuba. Y lo cambié no por eso, lo cambié para estar con una prima mía que estaba ahí en Atlanta, que vivía en Atlanta. Bueno, Dios te estaba acompañando, definitivamente Sí, siempre. Es increíble. Cuando yo llegué a Vietnam, me dije, coño, ¿qué tú vas aquí? Digo, coño, si suponía que llegaba y dice, no, si el avión tuyo se lo llevaron para Cuba. Y digo, bueno, pues tuve suerte. Cuando uno está para ti, no hay quien te toque. No. Ni aunque te pongan, ni aunque te quite. Y cuando está para ti, olvídate. Ni aunque te quite. Es verdad. No, y es que cuando Dios... Yo creo mucho en el destino. Lo que va a pasar, va a pasar. Sí. Me siento, ahora mismo me dejó como sin palabras y sin preguntas, porque eso que me acaba de decir es algo que yo misma, como persona y como me han criado, como que lo pienso. Como yo tengo tanta fe en Dios y en la vida y el destino, que yo asumo las cosas como es lo que es. De acuerdo. No, yo también, ya te digo, y Dios me dio ese convencimiento a mí que no me iban a tocar. Y mira que me hirieron gente al lado, nunca me dio un balazo a mí. Al helicóptero sí le pegaron un montón de veces, pero a mí nunca me tocó. Es como el sentimiento que me da a mí de decir, bueno, algunas personas me dicen que soy afortunada y yo lo que pienso es que hay cosas que quiero tanto de que vienen hacia mí, hay cosas que yo simplemente ignoro que es parte de la vida. Es como vivir en esa fe y hay personas que no creen que eso existe. Y es increíble. Mi abuela me decía que hay personas que nacen para ser estrellas y otras para ser estrelladas. Tienes razón. Decía, niña. El destino no lo guía uno. Sí. Estoy impresionada. ¿Y me puede hablar un poco de alguna de las imágenes que tiene acá? Esa de aquí es con Calderón Solo, el presidente de El Salvador. Después hay una con Ted Cruz. La otra allá está con el Tribunal Supremo de Justicia, de Sonia Sotomayor. Y estoy yo en el medio, en un campamento en Nicaragua. ¿Y usted también lo vi? ¿Usted fue a la oficina Oval? ¿Quién? A la oficina Oval, ¿cómo se llama? Sí. En la Casa Blanca. Sí. ¿Estuvo con Trump? Sí, estuvimos con Trump cuando estábamos en una presentación en el CIA. Y entonces Marco Rubio fue el que consiguió la entrevista, que era un momentico porque no estábamos programados para verlo. Entonces nos sacaron del CIA y nos llevaron directo a la Casa Blanca. Entonces ahí yo le di una bandera de la brigada al presidente y nos saludó y no estaba programada, así que fue muy rápido. Y de ahí entonces ya salimos otra vez. Usted fue presidente de la brigada 2506, ¿no? 5 veces. 5 veces.
Porque los cambian. Claro. Ustedes Hay términos, son términos de 2 años y después se cambian y hay otra elección. Y no puedes tener 2 términos consecutivos. No puedes tener 2 términos consecutivos, el tercero no. Entonces yo tuve 2, uno que fue otro diferente, después 2 más, uno diferente y uno más. ¿Y ustedes siempre tienen actividades durante todo el año? No durante todo el año, pero hay ciertas actividades que sí se hacen allá o nos piden el edificio para hacerlo y nosotros participamos. Ay, yo fui a la apertura del nuevo museo. Estuve ahí presente. ¿Usted estaba ese día? ¿Usted estaba ese día? ¿Cuándo? En la apertura, yo creo que no lo vi. No sé si estaría yo o no. No creo. Creo que no pudo asistir. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y por conversar conmigo. Un placer. ¿Tiene algún mensaje para el pueblo cubano? No, que hay que tener fe y yo estoy convencido que algún día vamos a ser libres y en mi generación yo voy a poder regresar a una Cuba libre. Que así sea. Y hay que rezar por eso. Amén. Amén. Muchas gracias de verdad, pero sin que me quede nada por dentro. Un placer, de verdad.